Buenas noches, ¿cómo están estimados, queridos amigos digitales? Un saludo, mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y agradecimiento porque estén pendientes de estos programas especiales que estamos haciendo en el portal informativo El Reporte Global. Eh, Estamos, como ya ustedes saben, desde hace 3 semanas ya eh, sosteniendo conversaciones con diferentes analistas, importantes analistas, que están dándonos su visión, su evaluación de los factores que han sido determinantes para que Venezuela, el país, se, se haya enrumbado, haya tomado la vía que nos ha traído hasta hoy, hasta esta situación país que es realmente inaguantable. Todas las instituciones destruidas, deterioradas, el país en bancarrota completamente, nuestra principal industria, Petróleos de Venezuela, PDVSA, está prácticamente desmantelada, destruida, y es la principal forma de ingreso que tenía el país, de manera que no estamos teniendo en este momento los ingresos necesarios por la caída de los precios del petróleo, aunque eso se va a empezar a sentir, como dicen los expertos economistas, dentro de 3 meses, esas consecuencias de la caída del precio del petróleo, pero independientemente del precio actual del petróleo, no estamos produciendo, los expertos dicen que estamos produciendo menos de 600.000 barriles diarios. No tenemos gasolina en el país, no se refina gasolina. Y bueno, la situación de verdad es sumamente crítica en todos los sentidos, en todos los orbes. Hay muchas cosas que comentar. Hoy vamos a estar conversando con el profesor Leonardo Carvajal, que debe estar por conectarse en cualquier momento. Bueno, hay muchas cosas que comentar, amigos, muchísimas cosas. El mundo noticioso venezolano está sumamente acontecido. En las últimas horas, desde el lunes para acá, se han producido, bueno, diversidad de noticias y todas girando en torno a esta incursión de personas armadas, tanto por la costa venezolana de La Guaira, antes Estado Vargas, ahora este gobierno le cambió el nombre y ahora se llama Estado La Guaira, lo que conocíamos toda la vida, hemos conocido toda la vida como el Estado Vargas. Bueno, por la zona de Macuto hubo una incursión con unas personas armadas, ¿no? Allí hubo aparentemente unos enfrentamientos, hubo algunas bajas y otras personas fueron apresadas. Lo propio sucedió por las costas del estado Aragua, en la zona conocida como Machurucuto, igualmente allí. Entonces, estaba próxima a incursionar una lancha con personas también fuertemente armadas. Por aquí está el profesor Carvajal, ya lo vamos a, ya le estoy haciendo la invitación, profesor, para que se incorpore. Ok, el profesor se pueda incorporar a esta transmisión para que, porque lo importante aquí es lo que pueda decirnos el profesor y no lo que yo comento. Buenas noches, profesor, ¿cómo me le va? Hola, buenas noches, José. Un gusto escucharte y verte. Qué bueno, igual. Sí, sabemos que la internet nos juega por allí de manera traicionera algunas cosillas, pero estamos tratando de enfrentar eso.
Ok. tratando de salir adelante. Bueno, profesor, le estaba comentando yo que tenemos muchas cosas acontecidas. Ya va un segundo que voy a bajarle el volumen aquí a la lactor. Ok, perfecto. Que estoy grabando también por aquí porque no me estoy confiando de Instagram. Bueno, profesor, un placer tenerlo esta noche de invitado a esta serie de programas que, como usted sabe, está haciendo nuestro portal informativo, el Reporte Global, con una serie de analistas nacionales e internacionales que busca darle una visión más amplia al ciudadano venezolano y a todos los que nos escuchan sobre la situación del país de Venezuela y sobre todo, profesor, cuáles han sido esos factores determinantes que condujeron a que llegásemos a la situación actual, de la cual vamos a hablar hacia el final de la conversación. Quisiera que usted nos analizara, nos diera su visión de cómo llegamos a esta situación país. Bueno, mira, es complicado. Yo pasé 2 años y pico haciendo el último de mis libros, que se llama 90 miradas sobre el chavismo, en lo económico, social, gerencial, político, jurídico e ideológico. Son 400 y tantas páginas. Allí yo trato de pasar revista a 90 asuntos. Me quedo corto porque habría para 200, 300. Pero lo importante es ver los 6 ángulos, ¿no? Entre ellos uno poco trabajado, pienso, que es el ángulo gerencial, ¿no? Porque yo tengo la impresión que allí el retroceso es mayúsculo. Yo siempre comparo la manera de gerenciar a alguien que tuvo solo 3, 4 grados de primaria, que fue Juan Vicente Gómez, y que fue el soporte de una dictadura de 27 años, terrible dictadura, pero la manera como él gerenció al país en la parte administrativa fue muchísimo más inteligente que, por supuesto, lo que hizo Chávez y lo que hace Maduro, porque el 90% de los mejores profesionales e intelectuales del país, Gómez los utilizó en la administración pública, sea dentro de la frontera patria o incluso en el extranjero, o sea, como diplomáticos. O sea, lo mejor, los poetas, los novelistas, etc. Lo mejor de la época. Si pongo un ejemplo que de repente puede caer insospechado, a Rómulo Gallegos. O sea, Rómulo Gallegos fue funcionario del régimen de Gómez. O sea, si se quiere mirar desde ese ángulo político, él fue un educador. Gómez lo puso a dirigir la única escuela normal de varones que estaba en Caracas. Luego de allí lo puso como su director del Liceo Caracas, que después fue el Liceo Andrés Bello, y luego pasó a ser director. Cuando los sucesos del año 28, que se alzan los muchachos de la universidad, parte de ellos, y parte de los muchachos del Liceo Andrés Bello, y parte también de los muchachos del Colegio San Ignacio de los Jesuitas. Eso nunca se menciona, pero algunos se alzaron también y fueron presos. Entre ellos Guillermo Meneses, ni más ni menos, que era un muchachito de 16 años y estudiaba en el San Ignacio con los jesuitas, y también fue a parar al castillo de Puerto Cabello a recibir sus primeras clases. Él lo cuenta con mucho gracejo, sus primeras clases de marxismo, dadas por Juan Bautista Fuenmayor. Pero vuelvo a la idea, Rómulo Gallegos era el director del único liceo que había en Caracas y era un demócrata, pero el régimen de Gómez lo utilizaba. Entonces, esa capacidad de ser perspicaz y usar a los mejores y usarlos por mucho tiempo. O sea, los ministros de Gómez solían durar 5, 6, 7 años. Y tercer lugar, no meterse en la cotidianidad de las actividades del ministro. Si ponía a Román Cárdenas a organizar la Hacienda Nacional, un país que estaba quebrado, lo dejaba un montón de años y Gómez no se metía en el asunto.
Si ponía a Rubén González a dirigir la educación, lo ponía 7 años, o sea, no año y medio. El principal problema para mí del chavismo en el poder no ha sido su ideología, porque yo sostengo que cualquier ideología de izquierda extrema o de derecha extrema o de izquierda normal o de derecha normal, digamos, democrática, si tiene un sistema gerencial tan infernal como el que el chavismo manejó, que el promedio de duración de los ministros ha sido de año y medio, que los ministros han sido reclutados por haber jugado béisbol o softball en las Caimaneras o haber participado en golpes de Estado, que hay una rotación permanente entre un pirata que es ministro de tal cosa y lo quitan y lo ponen a piratear en otro y en otro y en otro. Y que además encima quien maneja todo el asunto con la complejidad que tiene una sociedad como la nuestra o cualquiera en el siglo XXI, a manejarlo a punta de ocurrencias, usando mal el enfoque de Simón Rodríguez, aquel que Chávez citaba cada rato, cuando decía o inventamos o erramos. Espérate un momentico, por supuesto, hay que inventar. Si estás construyendo algo nuevo, como era Repúblicas en el siglo XIX, tienes que inventar porque no tienen el modelo previo. Pero una cosa es inventar y otra cosa es inventar hoy, otra mañana, otra pasado y nunca evaluar. Y una cosa es inventar y otra cosa también es organizar, sistematizar, evaluar, mejorar lo que se inventó. Esa locura total de que cada semana se inventaban 3 planes distintos y nunca se evaluaban y ponían a unos piratas a dirigirlo, entre otras cosas, tiene que ver con la debacle de la industria petrolera y con la debacle de las industrias básicas y con la debacle de las 1.322. Esa fue una cifra que dio con industria. Entre el año 2002 y 2015, 1.322 empresas fueron estatizadas, porque no socializadas, eso es mentira, estatizadas, muchas de las cuales expropiadas y muchas de las cuales meramente confiscadas sin ningún derecho para eso. Entonces, todo eso puesto en manos de unos improvisados que a su vez en el nivel meso o micro aplicaron la misma dinámica que Chávez les malenseñó y que Maduro también. Esas sesiones tumultuarias donde el gran jefe inventa algo y entonces le dice al ministro, a ver, ministro, tome nota, o sin que él se lo diga, ya uno ve al ministro como si fuese un muchachito con un papel y un lápiz, anotando cualquier pistolada que se le ocurrió al jefe supremo. O sea, esa manera de gerenciar el país, creo que ha sido poco explorada, que debería hacerse el inventario de ese cementerio de proyectos disparatados, no solamente proyectos inconclusos, sino proyectos que de entrada no tenían pie ni cabeza, como el gasoducto Caracas-Buenos Aires, por decir algo, y así montones de cosas. Eso nos fue llevando, fue destruyendo al país. Creo que es un factor, por supuesto. Se pueden hablar de 4, 5, 6 factores. Todo gobierno largo tiene un montón de fenómenos que explican tanto lo bueno o lo malo a lo cual él vaya arribando, como la capacidad de mantenerse en el poder. Entonces, pero quería de la media docena de grandes asuntos destacar esa parte gerencial, que creo que poco se maneja de una manera sistemática. Yo en mi libro traté de colocar unos 8 o 10 capítulos específicos. Qué bueno que lo está haciendo, porque precisamente ese tema gerencial, que es fundamental, no ha sido muy tocado por los analistas. Y qué bueno que usted lo trae a colación. Sí, es algo para reflexionar, porque además va a tener mucho que ver con un futuro de reconstrucción. O sea, si bien es verdad que nunca se llega al fondo de los barriles que están horadados por múltiples factores negativos, pero sí hay un momento en que las sociedades rebotan. O sea, hubo una Roma y un imperio romano que ocupó todo el planeta conocido, mapeado, cartografiado,
pero luego vino la decadencia del Imperio Romano y el imperio se acabó. Entonces, y hubo un Napoleón que con un pie lo puso en Portugal y con el otro lo puso en Moscú y se acabó. Es decir, hay auge de procesos, en este caso, de dominación hacia afuera, hay decadencia, hay caída, todo Napoleón termina al final en Santa Elena, o todo el que está de repente en una cárcel como Mandela puede llegar a su vez a reconstruir un país. Entonces yo creo que pensar, permítame que lo diga así, pensar como Gómez hubiese pensado con la zamarrería de ese viejo campesino andino, de decir, bueno, él sabía quién era quién, él no era estudiado, pero tenía una enorme psicología. Decir, bueno, fulanito se llama Gallegos y ese no está conmigo, pero puede estar conmigo y lo voy a usar en esto. Y Menganito, de repente no, o sea, él sabía quién era de los leales, hasta de los serviles, y sabía también quién tenía su independencia de criterio, y si quería arreglar algo en algún campo, pues ponía al que él creía que más servía. Por supuesto, eso también tuvo excepciones, pero estoy hablando como de un patrón. Y esos otros patrones que nosotros aprendimos también en las siguientes décadas del siglo XX, porque este país se civilizó, este país hizo planes quinquenales, por ejemplo, y tú tenías como sacar cuentas, chequear a los gobiernos y decir, bueno, mire, usted cumplió solo el 50%, le faltó el otro 50%, pero si tienes un plan, tú cumples al menos 50% y el país inexorablemente iba avanzando. Aquí la inexorabilidad ha sido hacia la implosión. Hay que levantar eso con los mejores, y cuando digo los mejores, lo digo desde el punto de vista técnico, profesional, y también lo digo desde el punto de vista ideológico. Yo me defino en mi cuenta de Twitter como políticamente pluralista, porque yo creo que eso es lo que nos sale. O sea, creo que estamos enfermos de divisionismo, de confrontacionismo, de haber sido ubicados por una mente muy enferma, que fue la de Chávez, simplemente en dos polos, y hay que salirse de eso. Y una manera de salirse es cuando tú planteas qué es lo que tú quieres políticamente. Por ejemplo, valga la cuña para el futuro próximo, de los próximos meses, cuando se elaboren listas para las elecciones parlamentarias, que habrá que hacerlas. Eso que yo entiendo por oposición democrática y pluralista debería romper sus propios tabúes y decir, bueno, entonces aquí va a haber gente de los 15 o 16 partidos que estaban en la antigua MUD y con gente de otros partidos que no entraban allí o que son de reciente creación. Y también debe haber, porque no los hubo la vez pasada, debe haber una significativa presencia de dos sectores, sociedad civil y, en segundo lugar, gente que haya sido disidente del chavismo o al menos del madurismo, al menos de esas dos cosas. Entonces buscar, o sea, al final lo que tú vas a pelear son por 165 cargos. Y entonces tú puedes dar un buen ejemplo de qué es lo que tú quieres para el país, tomando 6 u 8 figuras que tengan capacidad intelectual, que tengan capacidad profesional, que por supuesto no estén incursos ni en corrupciones ni en actos criminales y que hayan trabajado 5, 8, 10, 15 años con el chavismo y que entonces tú los incorporas, porque si tú no haces un gesto de ese tipo, ¿cómo ellos van a creer que van a tener un lugar en la Venezuela futura? ¿Cómo ellos no seguir creyendo en las prédicas tipo las que hace Diosdado Cabello, que es un continuador de esa lógica del odio polarizador? ¿Cómo no creerle a él de que lo que les espera es la muerte, la persecución, la cárcel, etcétera, etcétera, la discriminación, el apartheid, ahora apartheid al revés, si tú no das alguna señal? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo. Y por supuesto también incorporar la otra vertiente, que es un eje transversal en la política contemporánea, que es la otra mitad de la humanidad, las mujeres. O sea, creo que hay un montón de mujeres bien inteligentes, bien interesantes,
de grupos políticos o politizados y de partidos que deberían también ser cabezas de serie, si se me permite la expresión del tenis o de las competencias futbolísticas, ¿no? En cada grupo hay cabeza de serie, bueno, que haya una cabeza de serie mujer. Hay muchos ejemplos importantísimos de mujeres venezolanas valiosas, preparadas, aguerridas. Tenemos aquí en el Táchira a la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, que, bueno, está haciendo un trabajo excepcional allí, que no abandonó a los tachirenses, que asumió el cargo que los tachirenses le encargaron al votar por ella, y está allí, bueno, luchando contra todas las trabas posibles, desde tener un protector al lado, pero está allí dando la batalla por su pueblo. Exactamente, exactamente. Creo que has puesto un estupendo ejemplo. Y hay otros montones, por ejemplo, en el campo político, alguien que por lo menos yo la conocí hace apenas un año y pico, Mercedes Malavé, de la fila social cristiana. Creo que es una persona contemple, con una figura física frágil, pero con una enorme fortaleza conceptual y moral. En el campo de la sociedad civil, cuando decimos, ¿cómo me gustaría a mí tener de diputada y encargada de comisiones de salud de una Asamblea Nacional a una Susana Rafali, por ejemplo, que no es de partido político alguno, o tener para una comisión de seguridad y etcétera a una Rocío San Miguel? O sea, es gente que no son unos trasnochados ni unos madrugados. O sea, son personas que tienen 20, 30 años de su vida trabajando un área, que son nuestros científicos sociales en esas áreas, y que además tienen una visión de país. Entonces, yo creo que debe haber 8, 10, 12, 15, no tienen que ser 100, pueden ser 8, 10, 12, 15 de ese tenor de sociedad civil, 8, 10, 12, 15 del mundo del chavismo, y los otros 100 y pico del mundo de los distintos partidos, y respetando los tamaños, o sea, pero siendo también amplio. Yo creo que ese es un primer frente sobre el cual yo me atreví a opinar en un evento que me tocó en el mes de enero, el 20 de enero, y lancé una lista en aquel momento. Simplemente era a título de ejemplo, como para provocar que eso se puede y se debe hacer. Sí, para traerlo al debate. Para traerlo al debate, pues. Tiene que haber gente del mundo periodístico también, o sea, tiene que haber gente, o sea, no pueden ser, con todo respeto a los abogados, 200 abogados, no, tiene que haber su dosis de ingeniero, su dosis de periodista, su dosis de médico, o sea, no puede haber fallos allá, no tenemos ningún médico. A nosotros nos pasó, por ejemplo, hace 10 años, yo recuerdo que yo fui a hablar una vez con Ramón Guillermo Aveledo. Él estaba coordinando la MUD, una vez con Julio Borges como, digamos, jefe político de los diputados de Primero Justicia, que eran bastantes, y yo coordinaba un grupo de expertos en educación, y en ambos casos fue con el mismo planteamiento. Miren, nosotros queremos apoyar el trabajo de nuestros diputados en la Asamblea Nacional, y simplemente lo que queremos es que ustedes nos digan quién es la persona que se va a responsabilizar de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y que entonces usted les diga como jefe político que hay un grupo y yo le dije quiénes éramos, no 6, 7, 8 personas de esta trayectoria, que estamos dispuestos a reunirnos una vez al mes, darle ideas, recibir consultas, o sea, apoyar sin ningún tipo de interés ni económico, o sea, interés político por el país. ¿Puedes creer, José, que por más buena voluntad que me expresaron Ramón Guillermo Aveledo y Julio Borges en esa entrevista, no hubo ninguna continuidad? O sea, ellos no consiguieron quién iba a ser el personaje, hombre o mujer, que se encargara como diputado de la Asamblea Nacional en el campo educativo, porque siempre hay una comisión o subcomisión de educación, de entenderse con gente del nivel que yo le estaba planteando en ese momento. Había ahí algunos rectores, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que tenía 8, 10, 15 libros de educación. Lo que iba a tener una batería potente, pero
nadie usará. Entonces, ese tipo de cosas no se debe dar. Pero insisto, es verlo desde el punto de vista técnico y es verlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la psicología social. Hay que predicar eso de que Cuando usted Venezuela... habla asertivamente de la gerencia, profesor, y vamos otra vez un poquito a retroceder, bueno, a recordar que en los 40 años de democracia hubo dos características importantísimas, además de muchas, y era que a los cargos claves iban los mejores. Los partidos políticos siempre llevaban a los cargos claves a los mejores. Eso es. Hubo mucha corrupción, y sobre todo hacia el final de ese periodo, pero hubo algo en la sociedad muy importante, que había la posibilidad de movilidad social. O sea, una persona que nació, como en mi caso, que se crió en un barrio, que estudió y que podía a través de los estudios superarse y lograr un mejor nivel de vida. Eso que se llama movilidad social. Eso fue una característica muy importante en este periodo democrático. Luego eso en estos años ha desaparecido por completo. No hay ninguna posibilidad. Cuando un joven hoy puede aspirar a comprarse o un vehículo o una vivienda o mejorar su vida en general. La mayoría de los jóvenes ahorita están viviendo en casa de los padres porque no tienen posibilidad ni siquiera de pagar un alquiler. Entonces, eso marca por un lado. Y por lo otro, es que en esa gerencia fatídica de estos 20 años, hubo los recursos económicos más cuantiosos que ha recibido la nación en toda su historia. Y esos recursos fueron completamente derrochados. No, aquí no se construyó en este periodo ni siquiera una nueva represa, ni siquiera eso con tan cantidad de recursos que se recibieron. Entonces, todo esto en función de lo que usted está hablando de la gerencia. Pero, en ese sentido, cuando hablamos de gerencia, hablamos de personas capacitadas. Y una de las cosas que me gustaría analizar con usted, profesor, precisamente es la dirigencia política de los últimos años, sobre todo de estos últimos 20 años. Y el otro aspecto es por qué la oposición no ha logrado acceder al poder durante todo este periodo. ¿Cómo observa usted esa situación? Claro, estás planteando como dirían en España, unos temazos, no solo por lo importante, sino por lo amplísimo, ¿no? Yo digo lo de España porque yo sigo mucho la televisión española. Yo quiero mucho España. Yo hice mi doctorado allá en 3 años. Hace 30 y pico de años viví en Barcelona. Hice mi doctorado en educación. Pero fíjate, quiero tocar el tema de por qué la oposición no ha podido llegar para darte 4 o 5 ideas claves que yo tengo. Pero recordé que me faltó un elemento sin el cual la ecuación estaría terriblemente incompleta, hablando de quiénes vamos a reconstruir el país, y es mencionar a un estamento, que es el estamento militar. ¿Por qué? Porque llegó el chavismo y entonces planteó una jerigonza, aquello de la unidad cívico-militar, otorgándole una primacía absoluta al mundo militar. Y eso se expresó, o sea, yo en uno de los capítulos de mi libro lo cuantifico con investigaciones de otras personas que yo uso. En los gabinetes de Chávez, el 30% de los ministros eran militares. Cuando él llega había 18 ministerios, él dice que hay que bajarlo a 12, lo bajó a 12 por medio año, después lo subió a 18, a 20, a 25, a 30, a 33. Y colocó allí más o menos a unos 10 de los 30 siempre eran militares. Pero el problema con Maduro es que requete abusó de esa tendencia y hay años de Maduro y Maduro apenas tiene 7. Mi libro lo terminé el año 2017. Maduro tenía 4 años en el poder y ya registraba uno de esos años 54% de militares
desempeñando carteras. O sea que si eran 30, pues eran 17 militares. Pero además, cuando uno iba a las carteras que tienen que ver con el área económica, es decir, donde se movían los recursos, la proporción todavía era mucho mayor de los militares. Entonces, esto ha sido un abuso, esto ha sido inconveniente. El mundo militar tiene que entender que no cualquier Quevedo puede dirigir el programa de vivienda, pero que si medio lo dirige bien o mal o regular, mucho menos puede dirigir el mundo del petróleo tan complejo y dárselo en una situación tan compleja y ya de dramática caída que creo que estaba en 1.700.000 barriles. Yo me acuerdo como si fuera hoy, ese señor lo pusieron hace 2 o 3 años, que Maduro dijo, entonces ahora vamos a subir, vamos a recuperar 1 millón, y lo que hizo el señor fue bajar todavía 1 millón más y se fue con su cara radiante, ¿no? Entonces, no, tiene que ser unos rasgos meritocráticos. Para personal no es la capacidad, sino la lealtad que pueda tener con el gobierno, con Maduro en este caso y anteriormente con Chávez. O sea, a quienes nombran en diferentes cargos no lo hacen como lo hacía Gómez por la capacidad de esa persona, sino por la lealtad que tenga hacia el que está mandando. Claro, es que tendrían que aprender de 2 dictaduras, la de Gómez y la de Pérez Jiménez. Con Gómez, el ministro no se llamaba de la Defensa, se llamaba ministro de Guerra y Marina muchos años. Fue un abogado, el doctor Jiménez Rebolledo, o sea, un civil mandando a los militares en una época en la que el mundo militar hacía y deshacía, bueno, el mundo de los hombres armados, porque recién se estaba creando la institucionalidad propiamente militar. Y en tiempos de Pérez Jiménez no existían esa proporción de ni siquiera 30% de ministros militares. De manera que aquí fue un desaprendizaje. Pero el planteamiento mío es hacia el futuro. Nosotros en qué medida, o sea, eso no lo estoy planteando en términos matemáticos, no cuantitativos, no, sino cualitativos. Nosotros tenemos que usar al mundo militar. Ese mundo militar es un mundo que se acostumbró a tener la mitad de los ministerios, a tener un montón de empresas a su cargo. Y entonces no puede haber una prédica simplista que diga, de ahora en adelante, para la reconstrucción de Venezuela, ustedes se van a meter en sus cuarteles y allí dentro, pues si los monjes si las monjas y los curas pues rezan, pues entonces ustedes lo que hacen es saltos de rana y ejercicios internamente en los cuarteles. Yo creo que hay que usar lo bueno. En medio de este desastre siempre hay cosas que se deberían saber aprovechar. Y una de ellas, por supuesto, limándole los terribles excesos, que es ese salvacionismo militar, ese pretendido salvacionismo que viene a salvar PDVSA y después la pone mucho peor. Pero en el mundo militar siempre existieron los Guaycapuro Alameda. Y entonces Guaycapuro Alameda, por poner un ejemplo, un tipo sumamente brillante en su campo de ingeniero, un personaje que perfectamente puede ser usado en determinados campos técnicos del más alto nivel. Eso sí, mientras ocupa eso, pues sencillamente se quita el uniforme, porque para dirigir PDVSA usted no necesita este uniforme, y por cierto, él se lo quitó, ¿no? Mientras dirigía PDVSA. Entonces, utilizar también, así como digo, el mundo chavista, hay un mundo que es una institución que se ha hecho demasiado gravosa para los venezolanos, pero no es una institución que nosotros vamos ni a volver polvo cósmico, ni a mandar al basurero de la historia, sino claramente hay que decirle a los militares, nosotros contamos con ustedes, y no solamente para que empuñen un fusil dentro de un cuartel, sino también para que nos presten ayuda, porque la magnitud de lo que hay que reconstruir es demasiado importante. Y uno ve, ya que cito que yo veo televisión española, uno ve cómo en la España democrática, al lado de la legión de médicos y de enfermeras
que sacrificadísimamente 44.000 casos de infectados, entre ellos ha habido hasta hoy, están allí dando la batalla, pues de repente hay que construir un hospital de campaña aquí y otro allá. ¿Y quién lo hace? ¿Esos médicos? No, eso sí lo hace un personal militar entrenado, porque pueden hacer ese tipo de cosas, porque ellos son funcionales para eso, y yo creo que ellos se tienen que sentir también muy honrados de que el país los acepte, los llame, y que luego ellos tengan la gloria de lo bien hecho, ¿no? Entonces, por ahí va mi punto hacia el futuro. Claro, y que ellos entiendan, profesor, que ellos entiendan que están al servicio del civil y no al revés. No es el civil el que está al servicio del militar. En el mundo en general, y así lo plantea también nuestra Constitución, el estamento militar está al servicio de los civiles. Eso debe tenerlo claro el estamento militar. Claro, de los ciudadanos, de la sociedad, de todo el conjunto, porque no tiene lógica que una profesión que a la hora de la verdad ocupa menos del 1% de la población adulta total vaya a ser tan significativa que en torno a ella haya que adosarle toda la civilidad. Porque en ese caso yo reclamaría como docente, o los curas, o los músicos, y podríamos decir, ¿y por qué no hacer una unión cívico-musical, o una unión cívico-eclesiástica, o una unión cívico-docente? O sea, o una unión cívica, saldrían los abogados, que son una de las profesiones más abundantes, o sea, cívico-jurídica, y entonces espérate un momentico, o sea, el destacar una profesión, los militares son una profesión, o sea, no son ni unos mesías, ni unos salvadores, ni unos bichos malos tampoco, son una profesión. Y lo digo con respeto y con interés a lo nuestro. Mira, yo estudié educación en la Universidad Católica Andrés Bello entre los años 70 y 74, y conmigo estudiaron un cura hecho, un seminarista, una mujer policía, un fiscal de tránsito y 4 militares. Y venían de las gradaciones más sencillas. Uno era teniente, uno era capitán, uno era mayor y uno era teniente coronel. Y el que era teniente, el más jovencito, pelo rapado, era Alberto Esqueda Torres. Después llegó a general. Y después Chávez lo nombró ministro de infraestructura, y después embajador en Brasil, y después creo que dejó el chavismo y está privadamente. Pero el teniente coronel se llama Jacinto Pérez Arcay, que fue el gran mentor de Chávez mientras estudiaba con nosotros en la noche la licenciatura en Educación, Mención, Historia y Geografía. Ya tenía escrito su libro sobre la Guerra Federal, y ya comenzaba a hacer en la escuela militar. Chávez entra el 71, si no recuerdo mal, y nosotros estudiamos entre el 70 y 74, y ya Jacinto Pérez acá, mientras estudiaba conmigo en la noche, en el día le estaba enseñando a un muchachito llamado Hugo Chávez, le estaba enseñando historia de Venezuela. Entonces, yo aprendí a respetarlos, yo aprendí los valores positivos que ellos tienen y cómo ellos también pueden hacer múltiples aportes. Yo tuve también profesores en la Católica, coroneles retirados, generales retirados, profesores de cartografía, de geografía. Yo estudiaba historia y geografía y ellos son muy buenos en eso. ¿Ves? Pero entonces lo que hay que hacer es una política de ni calvo ni con 2 pelucas. Ahora han tenido, con Chávez tuvieron 2 pelucas, con Maduro, y lo que hay que hacer no es algo y decir, no, usted no entra en nada, no, sencillamente quítese las pelucas, pero usted va a poder tener su pelo, su peinado, y usted va a poder apoyar la reconstrucción nacional, el desarrollo. Hay que darle un lugar a la institución militar, y hay que darle un lugar a los profesionales militares que puedan ayudar, ¿no? Y yo creo que eso es un... sí. Sí, bueno, y una vez puesto en el tapete este factor fundamental como es el militar,
Sí quisiera que pasáramos entonces a analizar, y en el marco de esa capacidad gerencial, pero hablaríamos de gerencia política en este caso, analizáramos un poco cuáles han sido los factores que han prevalecido para que la oposición en este largo periodo, o las oposiciones que se han dado desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUD y ahora con el G4, que ya no sabemos si existe el G4 de paso, han impedido que llegue al poder. Mira, el recuento es largo. Yo tuve alguna vivencia por 3 años, muy de cerca, muy de día a día, con los principales dirigentes políticos de los partidos, esos que ahora son ariscos y se reúnen solo 4 partidos, después que desapareció la MUD. Y a lo mejor ni siquiera se reúnen los 4, vaya usted a saber. Y antes de eso, cuando crearon la MUD, eran 16 partidos. Pero yo estuve en la época de la Coordinadora Democrática, años 2002, 2003, hasta 2004, porque se revienta a final del 2004, y allí eran 22 partidos y éramos 13 ONG. Y entonces, bueno, yo aprendí a compartir cotidianamente, porque nuestro trabajo era prácticamente no solo todos los días, sino todo el día de todos los días, ¿no? Toda aquella dinámica tan intensa que vivimos, ¿no? Y allí vi no lo que alguna gente decía desde afuera, que era un saco de gatos, que era un montón de... No, yo vi gente con mucha buena intención, yo vi gente con espíritu de sacrificio, yo vi gente con capacidad de analizar cosas. También vi, por supuesto, entre 22 partidos hay de todo, ¿no? Vi gente muy débil, vi gente muy mediocre, gente zancadillera, pero el conjunto podía salvarse desde muchos puntos de vista. Pero cosas que vivimos desde ese momento, por ejemplo, y que creo que han debilitado a la oposición, la han llevado por caminos errados, el maximalismo, y yo no estoy inventando esos conceptos, son conceptos de la política, el inmediatismo, el voluntarismo, y al final todo eso, si lo combinamos, tiene una palabra que también se usa en política, que es el infantilismo. Uno de los grandes teóricos, le guste o no a la gente, el marxismo, es Lenin, y él habla del infantilismo en el izquierdismo, algo así, tiene un texto, un libro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es maximalismo? A ver, se lo voy a explicar a alguien con un ejemplo de boxeo. Maximalismo es el mal boxeador que desde el primer round quiere noquear al contrario con un solo golpe fulminante y al mentón. Y ya knockout, no solo 10 segundos, sino 50. Y si no lo logran en el primer round, lo intenta en el segundo, el tercero. Es el hombre que busca un solo golpe. Y no se le ocurre que en el boxeo hay que saber cansar al otro, hay que dar unas vueltitas en el ring, que hay que sumar puntos llaveando, es decir, lanzando golpes rápidos y cortos y repetidos, sumando puntitos, que hay que golpearle en las costillas, en el hígado, para irlo debilitando, que cuando es uno el que recibió un mal golpe, entonces uno tiene que cansar al otro enclinchándolo, amarrándose a él, cansándolo. Es decir, que un buen boxeador tiene de todo, una serie de recursos, y dice, ¿y de cuánto es la pelea? ¿De 12 rounds? ¿De 15 rounds? Porque yo tengo que noquear al otro en el primero, y si no es en el primero es el segundo. O sea... Y más bien se administra. Eso no lo he entendido, no lo entendió en el 2002, 2004, 2000 tal, y todavía estamos en el 2020. Y eso no lo entienden un montón de dirigentes, entre comillas, y por supuesto un montón de gente, de ciudadanos comunes y corrientes, que como le fastidia no solo que le fastidia, o sea que el sufrimiento que se tiene de muchos ángulos es muy fuerte, entonces quisiera que de una vez obtener el logro máximo. ¿Y cuál es el logro máximo? Que salgan los personajes del gobierno. Eso es maximalismo, porque entonces no se juega, como digo yo,
ni a ser buen boxeador, calcular los tiempos, ni mucho menos un juego con el que se compara mucho la política, que es saber jugar ajedrez. Y a lo mejor saber jugar ajedrez en simultánea, en varios tableros. Yo creo que se juega en varios tableros en política, y sobre todo nosotros, o sea, estamos en un tablero internacional, pero complicadísimo, ¿no? Entonces, saber jugar en eso, no querer ser el otro elemento inmediatista, o sea, quiero lo máximo y ya. O sea, yo he vivido esas experiencias, mira, cuento uno muy rápido. Ay, el agosto del 2002, había fracasado lo de abril del 2002. Hay una concentración de esas que se armaban a cada rato en Plaza Altamira, y yo soy uno de los oradores, y eran ratitos, 5 o 7 minutos para 10, 12 personas. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba planteado qué hacer, y algunos teníamos la tesis de hacer un referéndum consultivo para, o sea, una manera de hacer las cosas. Y yo, por supuesto, como profesor estudié lo que iba a decir en 5 o 6 minutos. Y yo sabía que yo iba a decir una frase que era esto: bueno, si nosotros nos lanzamos por esta vía que tiene tales ventajas, puede ser que tardemos entre 2, 6 o 4 meses. Agosto del 2002. ¿Sabes qué pasó? Cuando yo iba por la mitad de la frase, puede ser que tardemos 2, 4 meses. La mitad de la plaza, había 2, 3 mil personas, la mitad de la plaza me lanzó un estentorio, no, o sea, rechazó lo que yo estaba planteando antes que yo terminara la frase. ¿Por qué? Porque esperar 4 meses era demasiado, porque ya no podemos más, porque ya no aguantamos más. 2002, ahora es 2020, o sea, son los mismos numeritos, pero cambiados, son 18 años después. Y eso nos pasó siempre. Es que no aguantamos, es que ya, es que por aquí. Y entonces nunca hubo la manera de, como lo hace el buen jugador de ajedrez, de ir lanzando avances, de ir distrayendo al otro, de ir haciendo incluso a veces jaques, pero jaques que tú sabes que no van a concluir en ese momento, no desesperarte, hasta que al final es cuando tú logras tu jaque mate. Entonces eso, maximalismo, inmediatismo y por supuesto voluntarismo, teñido de emocionalismo y de moralismo. Ni un paso atrás, por ejemplo, ni un paso atrás. Soberana pero hubo un momento, profesor, hubo un momento en que como que la política o los dirigentes políticos de oposición se reivindicaron de muchos errores. En el 2015, estando Chuo Torrealba al frente de la MUD, bueno, logró darse lo de la unidad de propósito, y eso hay que aclararlo, unidad de propósito, porque es que hay gente que cree que la unidad es agarrarnos todos de la mano y jurarnos amor eterno. Eso en política no existe. La unidad es en torno a un propósito determinado. En el 2015, luego de muchos errores, entonces se logró esa unidad de propósito y se alcanzó algo importantísimo como fue ese triunfo de la Asamblea Nacional. Íbamos bien encaminados en ese momento. ¿Qué pasó allí? Sí, fíjate, es que por supuesto, nuestra vida en lo personal y en lo colectivo siempre tiene luces y sombras. Yo estoy hablando de ese inmediatismo y ese voluntarismo y infantilismo de los primeros años, que llevó su máxima expresión, es cuando en el 2005 importamos unos sables japoneses y nos hicimos el harakiri de la abstención, o sea, porque ya eso era el moralismo y el juridicismo y la locura allí. Entonces, cuando llegamos a ese fondo, al año siguiente empezamos a reaccionar y dijimos, no, hay que entrar. Entonces entramos en el juego, que es el juego electoral, y pasamos de un 36% que sacó la unidad en torno a Rosales, que fue algo interesante, la operación Pekov, Borges, Rosales, fue de sensatez,
alcanzamos el 36, pero si uno ve lo que significó esa continuidad en una buena ruta, en el año 2012, Enrique Capriles sacó 45%, frente a un personaje que explotó lo último que le quedaba, y ahí había incluso, yo lo reconozco mucho, de heroísmo del personaje Chávez, que sabía que se estaba muriendo y que le importaba tres pepinos su propia vida, no importándole recibir el aguacerazo aquel que recibió en la Avenida Bolívar. Y claro, entonces para algunos era el dios, para otros era el titán, el gran líder que estaba dando la vida. Y entonces, ¿cómo no iba a ganar? Pero Capriles sacó 45. Quiere decir que había esos trabajos de hormiguita, esos trabajos de unidad, que estábamos haciendo bien. 6 meses después, el mismo Capriles contra Maduro, y sacamos 49% contra 50%. O sea, empatamos al país. Y 2 años después pasamos al 56%, que son las elecciones legislativas que tú dices, que por la mala ley electoral, que no me gusta porque da excesivas ganancias al que tiene cierta ventaja, nosotros con el 56% de los votos contra el 41% del chavismo y un 3% de candidatos que no eran de ninguno de los dos bloques, nosotros le metimos 60 y pico %, 2/3 partes de los diputados, ¿no? Entonces, eso que teníamos allí vendría a equivaler en un buen juego de ajedrez a cuando uno ya le quité una torre, le quité un alfil, le quité un caballo, y no solamente eso, sino tengo un juego posicional en relación con el adversario que ya haría inexorable que más adelante pues te voy a quitar gobernadores y después te voy a quitar alcaldes y después voy por ti porque en el 18 pues lo tengo muy cerca, ¿no? Entonces, ese no querer esperar otra vez nuevamente volvió a desbaratar las cosas y aparecieron salida 1, salida 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha vuelto a pasar también en el 2019. O sea, levantas, no una polvareda, levantas muchedumbres en todo el país. Tienes posibilidades de negociar procesos importantes, de recuperar espacios, no todo el espacio para la oposición, porque tampoco se trataba de eso, pero claro, un CNE equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces otra vez vienen las niñadas, porque estas sí son niñadas, de un 30 de abril. O sea, porque el 30 de abril es un acontecimiento anticlimático, es esa madrugada en la cual nos volvimos a encontrar con los fantasmas del 4 de febrero del 92, y con los fantasmas, los que hayan tenido más edad, del año 45, y con toda la vida. Es decir, en la madrugada viene la noticia, o oyes los tiros, o te llega el cuento de que se alzó el general tal, el caudillo más cual. O sea, esa locura vivida de manera tragicómica por un par de chamos infantes en política que hacen lo que hacen. O sea, ni siquiera es un conato de golpe de Estado, sino una comedia de conato de golpe de Estado. O sea, absurdo. Nos queda muy poco tiempo, profesor. En cualquier momento Instagram nos va a cortar. Sí quisiera entonces que a nivel de conclusión, usted nos plantee qué alternativas ve a esta situación. Mira, hay que asumir la palabra, la virtud de la paciencia, la virtud de la astucia, no seguir con la tontera de que ni un paso atrás y siempre en línea recta y siempre voy a chocar. No vale, porque nosotros no debemos ser como toros que investimos siempre en la misma dirección. O sea, no podemos ser predecibles. Tenemos que ponernos logros a nuestro alcance. Tenemos varios logros a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque este es el año que tocan constitucionalmente las elecciones de gobernadores. Porque el año que viene tocan perdón, este año es el diputado y el año que viene de gobernadores y de alcaldes. O sea, eso que pudimos haber hecho entre el 2016 y 2018, que es rodear
rodear a la presidencia, o sea, quitarle 15, 18 gobernaciones, tener 200 y pico de alcaldías sobre las 300, tener 2/3 partes de los diputados, etcétera, etcétera. Lo tenemos otra vez a la vuelta de la esquina, o sea, el tiempo pasa volando, como decía antes la propaganda de nuestra línea, y eso es, o sea, son los objetivos concretos, objetivos políticos, objetivos constitucionales y vía electoral. Cualquier otra cosa es una solemne payasada, es un infantilismo, pero de nivel mayúsculo, porque cada vez que alguien habla de que van a invadirnos, o sea, primero llegarían naves nodrizas desde Júpiter o al el degradado planeta Plutón, que ya ni siquiera es planeta, el pobre. Primero llegarían esos que un movimiento militar que se depusiese a sí mismo. O sea, no estamos claros que el estamento militar es parte fundamental, eje fundamental del sistema de mando de gobierno. O sea, ellos van a darse un golpe a sí mismos. O esa locura de la fractura o del quiebre militar. Si tú me quiebras el mundo militar en dos, entonces tienes escenario Siria. O sea, hubo fracturas militares y entonces donde hay dos grupos, hay armas y hay civiles que se juntan y arranca la guerra civil. Mi otro libro de política del año 2012 es Guerra Civil en Venezuela. Yo toco ese punto el año 2012, o sea, ese es un escenario terrorífico para cualquier sociedad. Entonces, ni intervención militar externa, ni golpe de Estado que los militares se den a sí mismos, ni quiebre militar que suponga guerra civil, ni repentina conversión de Maduro que renuncie. O sea, por ahí no es la cosa. La cosa es... Ya nos van a cortar, profesor. Le doy las gracias porque ya nos van a cortar. Okay. Muy agradecidos por su participación y bueno, y habrá otras oportunidades. A ustedes, amigos que nos han seguido, muchas gracias, mi cariño, mi respeto por estar allí y nos vemos el viernes con Vanessa Davis, que va a ser la invitada el próximo viernes 8 a las 8 de la noche. Gracias.